Facultad de Odontología de la Universidad de la República desarrolla la Encuesta Nacional de Salud Bucal 2025-2026 con el apoyo del Ministerio de Salud Pública precisamente para actualizar los datos. El estudio incluye exámenes bucales de 15 minutos en diversas localidades del país. Va a ser un gusto recibir esta tarde en Palabras Cruzadas a la doctora Annunziata Fabruccini, bienvenida. Gracias. Y a la doctora Fiorella Apello, ambas doctoras en clínica odontológica, énfasis en cariología en el caso de Annunziata, y Fiorella, magíster en ciencias odontológicas. Bueno, un tema por demás importante e interesante. De pronto pueden contar cómo es la experiencia. La última se había hecho 2010-2011 y ahora se vuelve a hacer 2025-2026. ¿Es así? Empieza la que quiere, Fiorella. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Es bien importante para nosotros estos lugares para difundir nuestro trabajo, pero fundamentalmente para brindar la información a la población, para brindarles seguridad y pedirles el apoyo y la colaboración. Un poco lo que decías vos, que es súper importante y necesario tener estos datos. Y solamente vamos a tener estos datos si la población adhiere y nos abre la puerta de su casa. Que es lo que necesitamos, porque este estudio es un estudio de tipo epidemiológico, donde el objeto de estudio es la población y el examen bucal se realiza en los hogares de las personas. No es a través de la información que podemos recoger de los centros asistenciales o los centros de salud. Se hacen exámenes bucales en los domicilios de las personas. Entonces, bueno, sabemos que es delicado, que es importante que las personas en esta coyuntura actual de la sociedad abran la puerta de su casa y permitan que los encuestadores o encuestadoras, examinadoras, ingresen al hogar o en la puerta de sus domicilios, algunas veces los jardines, en el porche, permitan que se pueda realizar ese examen bucal. ¿Qué tipo de examen y cómo es el examen? Es un examen exploratorio de los tejidos dentarios y de la mucosa también. No se hace ningún tipo de prestación, ni de arreglo, ni nada de eso. Es un examen que no sustituye la consulta odontológica en un consultorio, pero bueno, sí se le va a orientar a la persona sobre las posibles necesidades de tratamiento. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué te parece que necesito? También entendámoslo como una oportunidad de hacer como esas pequeñas preguntas, como beneficio también para las personas, ¿no? Pues bueno, abro la puerta de mi casa, abro mi boca, te doy mis datos, ¿qué recibo a cambio? Bueno, lo que van a recibir por lo menos es esto, ¿no? Orientación de un profesional, porque quienes hacen la encuesta son odontólogos o odontólogas que están capacitadas, entrenadas para realizar este examen. Así que bueno, tenemos eso para ofrecerle a la población, además de los datos que después van a servir para poder pensar las políticas y los programas de salud bucal, también brindarle esa pequeña orientación a necesidades de tratamiento que creemos que puede ser útil para algunas personas. Ahora es interesante esto último que decías, ¿no? Obtener esos datos para después poder desarrollar políticas públicas. A partir de eso, ¿no? Hoy, en la actualidad, ¿cuáles son las necesidades, las urgencias que tenemos hoy aquí en nuestro país, por ejemplo, en materia de salud bucal? Nosotros por edad podríamos decir que tenemos los extremos de la vida bien con mucha patología acumulada, tanto las personas nacen y crecen con una dentadura hasta los 5 años, alrededor de los 71 meses de vida, con una dentición que es la dentición temporaria. Hay algún estudio ahí en Montevideo que demuestra que hay muchas lesiones en esa dentición y después pasan a una transición hacia una dentición permanente que empieza con la edad escolar. Y después los datos de los 12 años, que viene el recambio de una nueva dentadura que se toma también a los 12 años, los datos son buenos. Y después pasamos a la adolescencia entre 15 y 24, donde los datos vuelven a caer. Pasamos con un promedio de piezas de caries de 1 con algo, o sea, una pieza a los 12 años afectada con una lesión que es en dentina, que requiere un tratamiento, lo que nosotros decimos caries no tratadas, y pasamos a la adolescencia entre una franja bastante amplia de la adolescencia, entre 15 y 24, de tener un promedio de lesiones de caries por diente de 4.5. Y bueno, y la población adulta, que de 35 a 44, y los adultos mayores aún más, o sea, esos promedios
van hasta 15 piezas, entre 10 y 15 piezas. Lo que pasa que también las prestaciones en el Uruguay son complicadas, por eso me parece muy valioso, vamos a reiterarlo, que la gente le abra la puerta a los encuestadores que son odontólogos, que les van a dar una orientación, que van a tu casa, que eso también, ojo, a mí me parece que es un lujazo tener esa oportunidad de ir y que te digan, mirá, estás en este punto. Lo que pasa es que después el derrotero de las personas en el sistema de salud es un poco complicado, ¿no? Sí, tenemos un sistema de salud que si bien tiene una canasta de prestaciones donde incluye la odontología, son muy básicas, son consultas de control, algunas prestaciones de restauraciones, pero no prevé lo que es la rehabilitación. Y en esto que decía Anunciata recién, cuáles son las consecuencias de las caries o de las enfermedades de las encías, bueno, la pérdida dentaria. En la población uruguaya tenemos una gran proporción de personas que necesitan rehabilitación protésica, que necesitan prótesis dentaria para resolver ese problema que generó la patología acumulada. Y eso no está incluido en las prestaciones que el sistema de salud prevé y queda totalmente sujeto a las posibilidades de pago de las personas. Entonces, si bien no está atado directamente tampoco este estudio con las políticas públicas, porque de hecho nosotros somos la academia, ¿no? Somos la Universidad de la República que con el auspicio del Ministerio de Salud Pública estamos llevando adelante esta encuesta, pero no somos quienes finalmente tomamos las decisiones o diseñamos las políticas. Pero sí somos responsables de proporcionar la información para que ellas sean tomadas. Entonces, bueno, como que nuestro propósito también es seguir orientando a quienes toman decisiones para mejorar ese sistema de salud que tenemos y esas posibilidades que tienen las personas para resolver una problemática instalada, ¿no? Porque la promoción y la prevención de salud son claves, son necesarias, no se pueden abandonar, pero también hay que tomar acción sobre los resultados de la patología acumulada. ¿Y consideran ustedes que falta educación aquí en nuestro país sobre este tema? A la hora de la prevención, esto que decían, por ejemplo, de las distintas etapas en las franjas que tenemos acá en el Uruguay, ¿cómo lo ven eso? Bueno, son dos aristas, porque a veces, y acá a los colegas, la odontología, el espejo de la población también es lo que la odontología en los años o la evolución de la historia de la odontología en el Uruguay ha sido determinante en lo que nosotros proponemos ahora desde la academia, el autocuidado, el dar información a las personas para generar el autocuidado. Y eso en la práctica odontológica del día a día a veces no se da. Se da que, bueno, vos sos el culpable, ¿no? La culpa trasladada al paciente, el paciente no se cepilla, y en realidad hay otros elementos que están detrás de la enfermedad, por ejemplo, el consumo de azúcar. Pocos uruguayos saben que del consumo de azúcar no solo está el tema de la obesidad, sino la primera enfermedad es asociada a caries dental, más que el cepillado. Entonces hay información que de alguna forma no está puesta o colocada ahí, pero no es solo. Yo creo que la historia de la profesión ha sido más bien el tratamiento y no la prevención. Si estamos hablando de décadas atrás en el Uruguay, te coloco como el 2010 como una inflexión en la educación y en los nuevos profesionales que con una formación más hacia la prevención y a la promoción, que ha sido a través de los nuevos planes de estudios, pero después el mercado es bastante complejo, el mercado del profesional donde se desarrolla la odontología, que es el consultorio particular, algunas expresiones en la salud pública nace, en algunas mutualistas, pero no hay como esa integración plena a un sistema que puede pensar en políticas públicas y del sector privado colectivo, estoy hablando de las mutualistas, que den cuenta de indicadores de promoción y prevención para trabajar el autocuidado como elemento central.
Falta eso falta mucho. Para volver a este censo que se va a hacer, ¿no? Fechas, ¿cuándo es que comienza? ¿Cuándo es que los quienes hacen este trabajo, que reiteramos van a ser odontólogos, ya están todos los odontólogos que necesitan? Estamos en eso. Hasta la semana que viene se pueden inscribir para la etapa de Montevideo y de Canelones. Ya estuvimos trabajando durante todo el año 2025 en el interior del país, en 10 ciudades. Y bueno, nada, la respuesta fue buena. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue buena. Yo hoy hablaba y decía, bueno, nada, es un trabajito de hormiga esto de permitir. La limitación más grande es esto, permitir que el examinador ingrese a la casa, ¿sí? O sea, permitir adherir, aceptar, participar, eso es clave para nosotros. Entonces, bueno, en el mes de marzo, a partir del 10 de marzo, la encuesta tiene 2 grandes etapas. Una primera etapa, donde las personas van a ser visitadas, les van a golpear la puerta de su casa, una persona con un chaleco, 2 personas con un chaleco característico y una identificación, y le van a preguntar el sexo biológico y la edad de las personas que viven en esa casa, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace una especie de padrón de personas que después nosotros vamos a sortear la muestra. Sobre eso, una vez culminada esa etapa, que va a durar más o menos un mes, se pasa a la segunda etapa, que es concretamente la encuesta de salud bucal, donde se realiza el examen bucal, ¿sí? ¿Por qué hacemos esa previa etapa como un censo? Si en el año 23 hubo un censo. Bueno, la protección de datos personales de nosotros como ciudadanos no permite que tengamos la información que nosotros necesitamos desagregada en cuanto al sexo y la edad de quienes viven en cada vivienda. Y nosotros lo necesitamos porque la pauta metodológica que llevamos adelante es la que propone la Organización Mundial de la Salud, que lo que propone son franjas de edad, un poco lo que decía Anunciata, para el estudio de determinadas patologías. Entonces, para conformar ese padrón, necesitamos saber el sexo y la edad de quienes viven en determinadas manzanas, en este caso de Montevideo y de Canelones. ¿Cómo son seleccionadas esas manzanas? Si bien hay un criterio de aleatoriedad, eso tiene un peso según las características que también nos proporciona el INE, para poder abarcar la mayor heterogeneidad posible de las personas, ¿no? Un poco en esto de lo que bueno, no solamente es un examen bucal, sino que también la forma en la que vivimos, cómo nos alimentamos, cuál es nuestro nivel de educación, con quienes vivimos. También vamos a preguntar sobre esas cosas, porque la salud bucal no es una situación aislada, algo que nos sucede. Entonces, bueno, la muestra está conformada de tal forma de poder recoger la mayor heterogeneidad posible. Todavía no podemos decir en qué barrios vamos a estar, porque no lo sabemos. Sí sabemos en qué localidades de Canelones vamos a estar. Santa Rosa, Santa Lucía, Estación Atlántida, Marindia, Pinamar, Empalme Olmos, Barros Blancos, Paso Carrasco y La Paz. En esas localidades de Canelones. Y bueno, todavía se están anotando los colegas que van a participar. Creo que no dije esta parte, dije que la primera parte era como esta conformación del padrón, y después recibían la segunda visita, que es ahí donde se hace el examen bucal, donde el odontólogo o la odontóloga va a estar identificado, va a tener una luz frontal para poder poder ver correctamente. El anotador va a tener un dispositivo electrónico característico también, donde va a registrar los datos. Y bueno, ahí la encuesta lleva más o menos unos 10-15 minutos entre el examen bucal y esta encuesta sociodemográfica, que también se hacen preguntas que son de índole personal y son datos sensibles también. Esto es importante, que los datos que nosotros recojamos solamente tienen sentido en el contexto de la encuesta, no se van a cruzar con otros datos. Se hacen preguntas sensibles sobre la salud, sobre el ingreso, sobre nuestro trabajo, entonces que son importantes para poder construir realmente cómo es el perfil de salud o enfermedad de la población. Eso es un buen punto, ¿no? El decirle a la población que son datos que van a quedar reservados, que son para un uso médico en este caso, ¿no? Que no se van a compartir con otros organismos ni con otras áreas. Eso también es interesante marcar, ¿no? Un oyente dice, ¿es necesaria una encuesta? ¿Hay carnet de salud para adultos que trabajan y los escolares y los liceales también? ¿Es necesario, sin embargo, esta encuesta? La diferencia clave, yo entiendo que lo que está planteando esta persona
los estudios epidemiológicos, el objeto de estudio es la población, no el individuo, la persona, ¿verdad? Nosotros, esta muestra va a tener determinadas características que a nosotros nos van a permitir inferir a punto de partida de una muestra la totalidad de la población, ¿sí? Las intervenciones, digamos, clínicas individuales son eso, ¿no? Son prestaciones de salud para los individuos, no tienen por detrás un objetivo de recoger información epidemiológica. Podría ser un diseño del sistema de información que fuese de esa manera, ¿no? En otros países los sistemas de información tienen otras características. Acá en Uruguay no es posible. ¿Y qué es lo que dio? ¿Cuáles fueron los datos que se rescataron allá por 2010-2011? Y nos va muy mal en términos cuando uno evoluciona con la edad, entonces uno tendría una prevalencia de caries en la población joven entre 15 y 14 años. Estamos hablando de datos nacionales, ¿no? 15 y 24 años. De 15 a 24 es una franja, 35 a 44 la siguiente y 65 a 74 la otra. Nosotros decimos adulto mayor y población joven. En donde, por ejemplo, la lesión de caries pasan a ser de un promedio 4 dientes afectados en la joven y a tener ya un promedio mayor de 10 piezas perdidas. Creo que el CPO está en 15 en la adulta, hasta tener denticiones funcionales con pérdidas de más de 9 piezas en la adulta. O sea, entre la población adulta y adulto mayor, el 15% de la población tiene 9 dientes o menos en boca, de 28 esperables, ¿no? Capaz que eso también es un dato importante. 28 piezas son las que funcionan en la boca. Y hay 9 menos. No, 9 son solamente las que persisten. Hay 9. El 15% de la población solamente tiene 9. Del adulto mayor. De los adultos y adultos mayores. 15%. Sí. Y lo que estaba diciendo recién Anunciata, esto, ¿no? Que ella decía 4, 14 y 24. De 28 dientes posibles, las personas jóvenes, ¿no? Este tramo entre 15 y 24 años, tienen en promedio 4 dientes afectados, ¿sí? Cuando pasamos al tramo de entre 35 y 44 años, las personas tienen en promedio 14 de los 28 dientes afectados. O sea, o que tienen caries, o que tuvieron caries, o que perdieron el diente. O están perdidos. Y cuando pasamos a ser adulto mayor, ¿sí? Entre 65 y 74 años, estamos en un promedio de 24 de 28 dientes posibles afectados por caries dental. Es muy grande la patología acumulada que tenemos. Lo otro que quería contar algo con respecto a lo metodológico, ¿por qué no solo el carné? Porque hay profesionales que son calibrados para medir igual, como si fuera una balanza que mide igual, y también esto nos permite comparaciones temporales, saber cuánto peor estamos con respecto al 2011. Pasaron casi 15 años, entre 15 y 16 años en los primeros datos, y ver si hubo empeoramiento de las condiciones o mejoró eso y a qué se podía deber esos cambios, ¿no? Estudiar un poco eso. O sea, lo periódico tiene que ver también que las personas que están haciendo la medición sea igual. Y no tenemos dentro del sistema, por más carné, y el carné dice si tiene caries, no tiene caries, si tiene patología, no tiene patología. Si ustedes ven, no hay como... no se levantan muchas de las condiciones que son importantes entender que están pasando en la boca de las personas. Bueno, a tener en cuenta entonces esta encuesta nacional de salud bucal 2025-2026 que recién estábamos conversando y se estaban brindando los detalles. Doctoras Anunciata Faurusini y Fiorella Apelo, muchas gracias por la visita esta tarde a Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Bueno.